Bien, entonces decíamos, ¿no? Que los transistores son la unión de materiales semiconductores tipo P y tipo N, ya no con dos capas como en el caso del diodo, sino con tres, ¿no? Formando una especie de sándwich para obtener los BJT, ¿no? Los transistores BJT, que tienen tres pines, base, colector, emisor. El que tiene la flecha es el emisor, el pin central es la base y el que es el colector. Entonces, un transistor tiene dos usos principales. El primero es el uso del transistor como interruptor, que como ustedes saben, un interruptor puede estar cerrado, puede estar abierto, ¿no? Entonces, esto podría estar así, o podría ser más bien así, ¿no? Y eso abre muchas posibilidades que son las que vamos a detallar a lo largo del curso. Y bueno, el otro uso que tienen los transistores es el uso como amplificador. Significa que podríamos tener aquí, vamos a poner acá, como amplificador. Tú le podrías inyectar una señal y este dispositivo te podría entregar de repente una señal así, ¿no? Entonces, eso tiene muchas aplicaciones, pero en el caso nuestro vamos a utilizarlo más como interruptor, ¿sí? Como interruptor. Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar un transistor tipo NPN. Este es el que normalmente se usa un poco más para propósitos didácticos porque es un poco más intuitivo en la forma como maneja eso, cómo se trabaja, ¿no? Ese transistor podría tener, por ejemplo, acá un resistor. Bueno, es un circuito simplificado por si acaso, ¿no? O sea, puede tener muchas más cosas solamente para presentar el transistor. Eh, Cuando tú alimentas un transistor a través del colector, esto se va a llamar voltaje de colector o VCC, ¿sí? VCC. Este transistor va a tener una caída de potencial eléctrico que se va a llamar, como este es el emisor y este es el colector, esta es la base. Este voltaje que va a ver acá se conoce como el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. ¿Sí? Y finalmente podrías tener un resistor, vamos a decir, no sé, 100 ohmios, por decir algo, ¿no? Y vas a tener también acá que la energía va a venir de esta forma, ¿no? O sea, la intensidad de corriente eléctrica va a venir así. Entonces vamos a tener acá un voltaje, que es voltaje NR1, digamos, ¿no? O puede ser voltaje NR nada más, porque no hay más resistores. Voltaje NR. Entonces, luego tenemos un voltaje de base, voltaje de base, que a su vez va a producir una intensidad de base. Sí, entonces lo que va a ocurrir acá es que esta intensidad de base, si es que existe, quiere decir que esta unión, que en realidad es como un pequeño diodo, tiene acá su terminal positivo y su negativo, ¿no? Si es que este voltaje de base es tal que permite que este diodo entre en conducción en directa, entonces lo que va a pasar es que va a fluir una corriente de colector y a su vez se va a producir una corriente de emisor. ¿Sí? La relación matemática entre ellos es que la corriente del emisor, en este caso, va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de base. ¿Sí? Esta es la primera relación que va a haber acá. Otra relación que se va a dar es que la corriente del colector, debido a la forma como opera el transistor, va a ser igual a la corriente de la base multiplicado por un parámetro llamado beta. Este beta, que es como un parámetro de amplificación,
puede tener un rango de valores dependiendo del transistor, dependiendo de la temperatura que tenga este dispositivo en el momento que se está evaluando. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, ¿no? De repente entre 50 y 500, por decir algo, ¿no? Eso es variable, ¿no? Entonces, la capacidad de amplificación es también ligeramente dependiente de la temperatura, ¿no? Otro dato interesante que va a aparecer acá es que la corriente de base es un valor muy pequeño, ¿sí? No vamos a decir que es cero, pero es muy pequeño, ¿sí? Y también otra cosa importante es que la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de colector, ¿sí? Entonces estas dos ideas van muy de la mano. Ujú. ¿Listo? Entonces eh, bueno, esto en relación a cómo funciona el transistor en general, ¿no? Ahora, claro, para que pueda haber una corriente colector tiene que haber corriente base. Si es que el voltaje base fuera cero, simplemente el transistor no va a conducir energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se tiene un transistor en saturación, bueno, son dos estados muy marcados, que son la saturación, el corte y la zona de, vamos a decir, la zona lineal. Esta última no nos interesa mucho por ahora porque esto está destinado más que todo para el modo de trabajo como amplificador. Pero los otros dos sí nos interesan mucho. Y son los modos de operación. Cuando está como saturación, vamos a redibujar esto. Vamos a imaginar que esto es como una especie de nodo. Cuando el transistor se satura, entonces este sigue siendo el emisor, este es el colector y esta es la base, pero es como si, prácticamente como que fueran el mismo punto, ¿no? Entonces en este escenario van a pasar dos cosas. Primero, que la corriente eh, de colector es alta, ¿sí? Y que el voltaje colector emisor es prácticamente cero, ¿sí? Porque está saturado, ¿sí? La corriente colector es alta. Entonces, estos son los dos fenómenos que van a ocurrir. Y cuando está en corte, vamos a copiar otra vez. Cuando esté en corte va a pasar lo contrario. Es como que estuviera así, ¿no? Entonces, aquí se está abriendo el circuito, el de la derecha, ¿no? Digamos. Y bueno, a la izquierda, como no hay conducción, entonces igual, ¿no? Esto también es cero. Entonces, aquí lo que se puede decir es que la corriente de colector es cero, o cercana a cero, ¿no? Cercana a cero. Y otra cosa importante aquí, me olvidaba. En este caso, si el voltaje colector emisor es alto, o mejor dicho, es casi cero, entonces la corriente del colector simplemente va a ser igual o va a ser cercano a el BCC entre el R. Ya esto es lo que va a pasar acá. Que también se le suele decir RE por resistor de emisor. Ya, resistor emisor. En este caso, la corriente colector no fluye porque el transistor está en corte y el voltaje colector emisor es aproximadamente BCC.
Claro, porque al no haber corriente que fluye por el resistor, entonces el voltaje R es cero. Si es que esto es cero, esto es como si más o menos esto fuera así, una línea recta hasta tierra, ¿sí? Entonces el punto del emisor está aterrado y el otro lado del colector está directamente conectado a VCC, ¿no? Entonces por eso podemos afirmar esto. Entonces esto es en corte, corte. Esto es saturación. Muy bien, entonces eso en líneas generales, ¿no? Ahora, lo que nos suele interesar calcular cuando trabajamos con transistores son tres cosas. La corriente colector, la corriente base y el voltaje colector emisor. Sobre todo estos dos son muy importantes porque nos permite entender cómo el transistor está operando. ¿Sí? Este nos da un vistazo un poco más, digamos, general, más importante, ¿no? Este también sirve, pero es más fácil de calcular también con el beta del transistor. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio a continuación. ¿Sí? Vamos a ver un segundito, permítame un segundito. Ya, listo. Por ejemplo, a ver, ejercicios. A ver, tenemos entonces aquí el transistor. Este es el voltaje de la base, voltaje colector, voltaje colector emisor. Este es RE. Vamos a decir, vale 200 ohmios. ¿Sí? Bueno, vamos a decir esto es mejor dicho. A ver, un ratito. Ya, vamos a decir que este es 12 voltios. Vamos a decir que este es 5 voltios. Está. Y resistor emisor. Ya está. Ok, entonces se nos pide, ¿no? Analizar el funcionamiento de este transistor, ¿no? Y vamos a decir que este es un diodo o perdón, un transistor de silicio. Ya, transistor de silicio. Entonces, en este caso, para este transistor, se tienen dos mallas, ¿sí? Tenemos una malla, que es esta, y tenemos otra malla que está más bien por acá. Sí, esta es la malla 2, esta es la malla 1. Entonces, este transistor lo voy a dibujar acá. Es como si estuviera dibujado de esta forma. A ver, lo voy a dibujar. A ver, un ratito. Ya, a ver. Es como que estuviera así. O bueno, mejor dicho así, ¿no?
Vaya. Entonces este es 5 voltios y esto es 12 voltios. Entonces la malla de la izquierda, si está aquí, intensidad viene así y dar la vuelta, ¿no? Y la otra malla viene así. Ujú. ¿Listo? Entonces esta es malla 1, ¿no? Entonces vamos a analizar la malla 1. Entonces para la técnica de evaluación de la malla, lo que se hace es seguir el contorno y según la polaridad que tengan los componentes, pues se va colocando el más, el menos y se va tomando ahí, se va armando la ecuación, ¿no? Se suman todas las tensiones y es igual a cero. De esta forma, ¿no? Si es que sabemos que acá hay una fuente de tensión, la corriente teóricamente tendría que venir por acá, sería la corriente base, y también por acá teóricamente la corriente colector. Si esto es así, entonces el transistor tiene esta polaridad, más menos, y el resistor también, ¿no? Porque la corriente va a bajar por acá. ¿Sí? Esta es la corriente emisor. Listo, entonces, otra cosa más es que en la malla 1 tenemos una unión, en este caso es un transistor NPN, y en un transistor NPN este es el positivo y este es el negativo, o sea, es como una especie de diodo, ¿no? Entonces necesitamos generar un voltaje tal que este diodo se polarice en directo. Y 5 voltios para esto sí debería ser suficiente, ¿no? Entonces en la malla 1 vamos a seguir esta ruta, ¿no? Vamos a hacer algo así. Venimos por acá, damos la vuelta así y seguimos haciendo esto, ¿no? En esta forma. Entonces, como en este caso la flecha ataca a la fuente por el menos, vamos a poner acá menos voltaje de base. Y luego, cuando sigues dando la vuelta, vas a chocar con el diodo del transistor, con el más. Entonces, este es más voltaje del diodo. Y luego el resistor, vas a entrar al resistor por el más. Entonces, igual, ¿no? Más voltaje, resistor emisor. O voltaje emisor, ¿no? Que es lo mismo. Voltaje emisor. Y esto es igual a cero. ¿Sí? Vamos a poner voltaje de resistor emisor ya. Ya, esta es la primera expresión. Simplemente es la ley de Kirchhoff, pero aplicada a esa malla, ¿no? Vamos a ponerlo en color, ya, listo. Eh, Vamos a llamarle ecuación 1 y vamos a analizar ahora la malla 2. Y esto se hace igual, ¿no? Entonces, en el caso de la malla 2, si sales por acá, vas en este sentido y la corriente ingresa de esta forma a los demás componentes, ¿no? Entonces, las polaridades que hayamos asumido están bien, ¿no? Entonces, bueno, como esto viene así, vamos a atacar al transistor por el más, atacamos al resistor emisor por el más y llegamos a la fuente por el menos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, bueno, vamos a poner acá también lo propio. Ya. Entonces vamos a empezar por la fuente. Sería menos voltaje del colector. Seguimos dando la vuelta en la malla, llegamos a este punto, ¿no? Más voltaje, este es voltaje colector emisor. Más voltaje colector emisor. Y finalmente más voltaje en RE. Y este es igual a cero. Listo, entonces vamos a poner esto acá.
Esta va a ser la ecuación 2. Entonces, en este caso, vamos a analizar la malla 1. Tenemos dos ecuaciones que describen cómo se comporta el circuito, no hay más componentes. Entonces, el voltaje de base lo tenemos, vamos a reemplazarlo en un momento. Luego tenemos más el voltaje del diodo, ¿no? Que en este caso es como es un diodo de silicio, también lo vamos a poder reemplazar. Y en este caso el voltaje resistor emisor no es otra cosa que la corriente de emisor multiplicado por el resistor emisor. Ese es igual a cero. Entonces, en esta expresión sabemos que el voltaje base es 5 voltios. Como este es un diodo de silicio, esto va a ser 0.7. Y el resistor de emisor sabemos que es 200 ohmios. El que no conocemos es este señor, ¿sí? Es la corriente emisor. Esto es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, deberíamos despejar. Vamos a despejar la corriente emisor y nos va a quedar esto, ¿no? Listo. Entonces, esa es la expresión para la corriente en este caso, la corriente del emisor. ¿Sí? Corriente emisor. Entonces, reemplazamos. El voltaje base son 5 voltios menos voltaje del diodo, que en este caso es 0.7, dijimos porque es silicio, y el resistor de emisor son 200 ohmios. ¿Cuánto sale? Ok, por ahí tenemos un valor. Tratemos de utilizar prefijo de cantidad para que sea un poco más adecuada la respuesta, ¿sí? Si es que la parte entera es cero, quiere decir que la cantidad es muy chiquita. Hay que usar mil y micro, y es lo que corresponda. Pero se puede redondear. Sí, normalmente con dos decimales es más que suficiente. 22 miliamperios entonces. No, pues dos decimales dame. Ah, ah, O por lo menos uno, a ver ya. Porque me puedes dar uno. ah, creo que yo lo respondí. Si yo lo respondieron 21.5 miliamperios. Sería 0.0215, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Si es que van a hacer un prefijo de cantidad pequeño, la coma recorre uno, 2, 3 espacios y aparece el prefijo mili, ¿no? En este caso es amperio. Entonces la respuesta sería 21.5 miliamperios. ¿Sí? 21.5, ahí está. Ok, listo, muy bien. Ahora, lo siguiente que podemos calcular es en la malla 2. Vamos a copiar un ratito esta expresión. Ok, de esta expresión, ¿qué valor no conocemos? A ver, digamos ustedes. BC. BCE, claro, porque, claro, el voltaje del resistor emisor, bueno, por ley de Ohm, sabemos que esto sería igual a la corriente del emisor por resistor de emisor. En este caso sería 21.5 miliamperios multiplicando a los 200 ohmios. Entonces el voltaje resistor de emisor será, a ver, calculamos. Claro, excelente, Antonio, 4.3 voltios. Muy bien, 4.3 voltios. Ya está, 4.3 voltios. Sí, José Luis, adelante. Profe, una pregunta. Coméntanos. En la intensidad, en la respuesta de 0.0215 miliamperios es igual a 21.5 miliamperios. No, 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 es que esto era así. Ah, va, va.
Ah, ya. Ahora sí. Sí, sí, sí. Gracias. Así es. Entonces ya saben, no traten de siempre utilizar prefijos. Ujú. Ya, muy bien. Entonces seguimos. Tenemos la corriente emisor, tenemos el voltaje de resistor emisor. Ya. Y podemos reemplazar aquí, ¿no? Porque este lo tenemos, este vale 12, este vale 4.3, entonces el otro lo podemos despejar. Con lo cual, el voltaje colector emisor va a ser igual al VCC menos voltaje resistor emisor. ¿Sí? Sí, esto va a ser igual a 12 voltios menos 4.3 que acabamos de calcular. Y bueno, eso está más fácil, ¿no? Este sería 8, 7,7, ¿no? Ya está. Sí, ahí lo pueden validar también, si sean con la calco. Entonces ahí tenemos un valor importante, ¿no? Un valor importante para nosotros. Ujú. Muy bien, lo siguiente que podríamos hacer es, y me olvidé de un dato importante para calcular esta última parte del problema, vamos a asumir que el beta vale 100. Ya, vamos a asumir que el beta vale 100, ¿sí? Ok, entonces, si el beta vale 100, habíamos dicho que la corriente de emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Pero recordemos que dijimos también que la corriente del colector es igual a la corriente de la base multiplicado por el beta, ¿sí? Con lo cual, podríamos reemplazar esto de acá por esto. Y tendríamos corriente emisor es igual a corriente de base por beta más corriente de base. Entonces esto lo podemos factorizar y vamos a tener que este es igual a beta más 1, ¿sí? De modo que podríamos calcular la corriente de la base si despejamos eso y podríamos tener algo así, ¿sí? Y entonces acá reemplazamos valores, ¿no? Decimos que la corriente emisor habíamos calculado que es 21.5 miliamperios. Lo voy a bajar un poquito. ¿Ya? Y el beta dijimos que era 100 más 1, ¿sí? 100 más 1. Bueno, o sea, 21.5 miliamperios entre 100, ¿no? Entre 101, mejor dicho. Ya está. Entonces, esto es igual a ver, ¿cuánto sale? Noten también que el beta es adimensional, por si acaso. O sea, no hay que. No tiene unidad. 212.87 microamperios. 212. Sí, ¿Lo has redondeado? La corriente de base, la corriente emisor. sí, 212.87 microamperios sale. Sí, 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 por ahí me sale 215, pero sí es cercano, no hay problema. 215 microamperios, ahí me sale 100 decimales. Ya, entonces ahí tenemos la corriente de base. Y finalmente, vamos a reemplazar eso en la nube, ¿no? Para calcular la corriente del colector. La corriente del colector es la corriente de la base multiplicado por el beta. O sea, 215 microamperios por 100. ¿Sí? Así es, por 100. A ver, ¿cuánto es eso? Perdón.
Tienes razón. 212, sí, sí, tienes razón de haberme equivocado. Tienes toda la razón. Un punto más Inge. Ya sabía que me ibas a decir eso. Antes que le diga Godo. ¿Ha visto que me mete de la nada? Sí, sí, ahí veo, ahí lo veo, Dambert. Terrible, Dambert. Bueno, ya está. Ahora sí, 212,87 microamperios por 100. Si yo lo había dividido entre 100, ahí lo fregué. Y ahí lo pueden redondear a dos decimales para que no nos llenemos de decimales, porque son bastantes valores. Y utilicemos el prefijo, ¿no? El prefijo más conveniente. 21.29 miliamperios. Ya está. Muy bien, Lambert. Excelente. Eso es. Bájale puntos a Godo, no está atendiendo. Profe, eso profe no. Ya, ya chicos, a ver. Entonces ahí tenemos la corriente de colector. ¿Sí? Ahora fíjense que la corriente de emisor dijimos 21,5 miliamperios, la corriente de colector es 21,29, o sea, es casi igual. Nosotros habíamos dicho que la corriente de base, es decir, si la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, la corriente de base dijimos que es un valor muy cercano a cero, ¿sí? En este caso estamos en el orden de los microamperios, o sea, es chiquitita. Si es que simplemente desestimamos esto, podemos decir que la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente del colector. Y eso no es mentira, ¿no? Hay una diferencia de 0,21 miliamperios que es prácticamente nada, ¿no? Entonces, solamente para interpretar los resultados, ¿no? Entonces, de esta forma queda descrito el circuito, ¿no? O sea, tenemos los parámetros más importantes, ¿no? Que son la corriente de emisor, voltaje resistor emisor, voltaje colector emisor, las corrientes de base, colector, emisor, o sea, esto todo, ¿sí? Entonces, de esa forma se analiza, ¿no? Ahora, en este circuito, más bien hay que tener mucho cuidado, sobre todo acá en esta malla, que para que el transistor pueda conducir en la otra malla, en la malla 2, el voltaje de base debería ser mayor que el voltaje de polarización del diodo, o sea, 0,7. Significa que si tú alimentaras con un voltaje de base de 0,5 o 0,6, 0,2, digamos, voltios, entonces no se va a producir la corriente de base porque el diodo no se va a abrir, ¿sí? No va a conducir. Y si es que no conduce, entonces todo lo demás tampoco no conduce, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Si yo les preguntara, ¿cuánto es la corriente de colector si el voltaje de base es, no sé, 0,3 voltios? El diodo es de silicio, o el transistor es de silicio. Entonces me tendrán que decir, bueno, la corriente de colector es cero por esto, ¿no? Y ahí lo tendrán que escribir. Y ya está. Bueno, en resumen, eso es, ¿sí? Eso es. O sea, no es difícil, pero hay que tener en cuenta que hay bastantes relaciones matemáticas, ¿no? Que hay que tratar de respetar para que todo esto pues pueda funcionar correctamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un par más de ejercicios. Bueno, un ejercicio más y el tercero yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo puedan completar. ¿Ok? Bien, vamos. Ejercicio 2. Bueno, un enunciado podría ser hallar los parámetros, ¿no? Ya saben ustedes, hallar todos los parámetros eléctricos. O mejor ya, vamos a ponerle... No, sí está bien. Todos los parámetros. A ver, y el circuito es así.
es, vamos a decir, 470 ohmios. Este es RE, este es R de base, va a ser 1 kilómetro. ¿Sí? Después tenemos acá, vamos a decir que son 4 voltios y acá va a ser 9 voltios. Ya está. Bueno, vamos a asumir que este es un transistor de germanio y que el beta es de 150. Sí, vamos a asumir eso. Entonces, bueno, vamos a aplicar la primera malla, ¿sí? Primera malla, a ver, vamos a ponerlo esto por acá. Vamos a poner acá, solución. A ver, acá abajo, ya. Bueno, entonces la primera malla es esta de acá. Viene así y así. Es uno. Ya está. Bueno, entonces ya sabemos que en este caso la corriente de base va a ir así, en este sentido. La corriente de colector viene por acá. La corriente emisor es la que está por aquí. Y las polaridades, ¿no? Las polaridades de todo. Las corrientes siempre ingresan a sus componentes por el más, a sus componentes pasivos. De modo que la malla 1 vamos a tener menos voltaje base. Y esto va a ser más voltaje del resistor de base. Más voltaje de diodo. Más voltaje de... Ah, esto faltó. Voltaje de diodo. Y esto es más el voltaje del resistor emisor. Este es igual a 0. ¿Sí? De aquí lo que vamos a hacer va a ser despejar el voltaje de base y el voltaje del diodo, que son valores conocidos. Y nos vamos a quedar aquí con el voltaje del resistor del emisor y el voltaje del resistor de la base. Entonces, el voltaje del resistor de la base por ley de Ohm es corriente emisor por resistor de emisor. Y este es corriente de base, resistor de base. ¿Sí? Igual a voltaje base menos voltaje diodo. Entonces, como nosotros sabemos que el corriente base es igual a, vamos a ver acá, sería, bueno, es la corriente de colector entre el beta, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, y la corriente del emisor, sabemos que es corriente de colector más corriente de base, ¿no? Pero hace un rato ya hemos determinado que la corriente emisor también se puede expresar como, aquí lo teníamos, corriente base por beta más 1, ¿no?
Listo, ya está. Corriente base por beta más 1. Entonces aquí resultaría más conveniente calcular primero la corriente del emisor, perdón, la corriente base. Sí, vamos a reemplazar la corriente emisor. O sea, esto lo vamos a reemplazar por esto. Y vamos a tener corriente base por beta más 1 por RE más corriente base por resistor de base. Es igual al voltaje de base menos voltaje del diodo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es factorizar la corriente de base y nos va a quedar, esto es beta más 1 RE más RB. Ese es igual al voltaje de base menos voltaje del diodo. Listo, con lo cual finalmente la corriente base es igual a, ¿cómo está? Ya está. Y el voltaje base menos el voltaje del diodo. Ahora sí, ¿no? Entonces todos los valores que están ahí son conocidos. Voltaje de la base, el voltaje del diodo que es 0.3 porque es de germanio, el beta que es 150 y los valores de los resistores, ¿no? Entonces aquí simplemente reemplazamos valores. Bueno, este va a ser más grande. Esto sería 150 más 1 por 470 ohmios más resistor de base que es 1 kilo ohmio. Y acá arriba 4 voltios menos 0.3 voltios. Y eso es. Entonces, la corriente de base es igual a ver, los leo, los escucho. Entonces, aquí conviene que tenga una calculadora científica, ¿no? Para que puedan hacer ahí cálculos un poquito más larguitos, no más complicados. Eh, 51.41 microamperios. Bien, eso es. Ya está. Bien, está fácil. Ok. Ahora, con este valor ya podemos calcular todas las corrientes, ¿no? Por ejemplo, la corriente del emisor es igual a la corriente de base por beta más 1. Y por otro lado, la corriente del colector es igual a la corriente de base por beta. Entonces acá vamos a reemplazar. Fíjense en lo que la corriente igual sigue siendo en microamperios, ¿no? O sea, es chiquita. Ya, ahí es. ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí? Eh, espera, creo que está mal.
Ujú, a ver. 7.76 miliamperios ¿Cuál es esa? del IE, de la intensidad de. Ya. ¿Y el otro? Y 7.71 miliamperios Ya está. Estás en todas, Amber, hoy día. ¿Eh? Bien. por los puntos 5. Por los puntos. Ya. Listo. Entonces, bueno, como ven, así se cuentan las corrientes con la primera malla y con la otra se hallan las tensiones, ¿no? Eh, Primero calculamos el voltaje resistor emisor, que es igual a corriente emisor por resistor de emisor, o sea, 7,76 miliamperios, y el resistor era de 470, ¿no? Entonces, ahí sale un valor que van a calcular, y de la ecuación de la malla van a tener menos voltaje colector es igual a, allá, entonces más BCE más BRE igual a cero. O sea, voltaje resistor emisor más, ay no, esto es BCC menos voltaje resistor emisor. O sea, serían 9 voltios menos, ¿cuánto es BRE? Voy a calcular para hacerlo más rápido. 3,65 voltios. También se pone acá. Y finalmente nos queda que el voltaje colector emisor es igual a 5,35 voltios. Listo. Entonces, como ven, ahí está el voltaje colector, las corrientes, voltaje resistor emisor, está todo. Ahí queda escrito perfectamente el circuito. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, de aquí podríamos calcular incluso las potencias de los resistores para verificar si podríamos trabajar con resistores de 1/4 de vatio o tienen que ser de medio vatio, qué potencia está consumiendo o está disipando el transistor, ¿sí? Si multiplicamos el VCE por la corriente colector y también la potencia que está suministrando cada una de las fuentes, ¿no? Entonces, saben, ¿no? El voltaje de la fuente multiplicado por la corriente que sale de cada una de las fuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, corriente base por 4 voltios, que es lo que botaría la fuente de la base, y 9 voltios por la corriente de colector sería la potencia que disiparía la otra fuente, ¿no? Entonces serían ya parámetros extra que podrían calcularse aquí. Muy bien, entonces hasta aquí esta partecita. Ya para terminar, vamos a, vamos a ir un rato al simulador. Entonces acá vamos a hacer un cambio, a ver, un ratito. Vamos a revisar acá en el simulador. Vamos a ver Proteus. Un ratito.
Chicho, porque les ayudaría también ir simulando también esos circuitos, a ver qué encontramos. Ya, entonces, a ver. Y con eso terminamos, a ver. A ver, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver acá Proteus. Ya. Digamos, ¿no? Circuito vacío. Vamos a ponerlo acá. Este es teoría, sesión 2, ¿no? Transistores. Ajá. Ya, a ver. Bueno, y por si acaso, no sé si les compartí, pero creo que sí saben algunos de ustedes que tengo ahí un canal de YouTube donde ando subiendo algunos videos tutoriales de varias cosas. Se los voy a pasar por el chat para que lo puedan revisar, porque hay tutoriales de Proteus, de Tinkercad, de Livewire, de varias cosas que son afines al curso. Entonces creo que les va a ser de utilidad que puedan darle una mirada, ¿no? Entonces, a un ratito voy a pasarles el enlace antes de continuar. Ya, a ver. Ahí les dejo el enlace. Ahora sí, seguimos. Bueno, los componentes de Proteus están aquí en la letra P. Vamos a buscar un transistor clásico, así conocido. El 2N22. Resistores genéricos. Que están acá. Y un LED. Un LED rojito, a ver. Ya está. Vamos a poner acá el transistor. Por ejemplo, ¿no? Si pusiéramos acá si hiciéramos este circuito, ¿no? Vamos a poner que la carga es este resistor. De repente puede ser de 220. Vamos a simular los valores, ya veremos cómo nos va. Y la fuente. Bueno, hay dos formas, ¿no? Podemos colocar acá VSource, que es una fuente de DC. Podríamos ponerlo por acá. O podríamos poner acá Place Generator DC. Esta es otra forma de colocar un generador, ¿no? Puede ser, por ejemplo, acá de 12 voltios. Acá no se le pone unidad, acá se le pone el nombre. Esto puede ser de 5. Y me he olvidado un interruptor, ¿no? En este caso un single pole, single throw, que es el interruptor de 1. Listo, está. Entonces, ahí el GND. Place Terminal Ground. Uy, ahí no está esto. Ya está. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Qué versión de Proteus es el suyo? A ver, no me acuerdo. Es a ver. Es que hoy le voy a 8.13. instalar el mío, profe. 8.13. Ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo nos va a ir. Si simulamos, ¿no? Vamos a ver si responde, sí responde. Pero vamos a medir. Vamos a medir acá con un amperímetro cuánto está pasando en DC. Acá y acá también. Vamos a ponerlo acá. Bueno, como esta es la base, acá la corriente va a ser muy chiquita, seguramente está en orden de los microamperios. Y acá va a estar en el orden de los miliamperios probablemente. Vamos a abrir acá circuito para medir. Y ahí, ¿no? Bueno, ustedes ya saben ya que la corriente se mide en serie, ¿no? Eso ya el curso de máquinas creo que está claro. Entonces veamos cómo nos va aquí. Ya, para estos valores que tenemos aquí, fíjense cómo el transistor permite que el circuito del colector solamente opere cuando se le suministra el voltaje de la base, ¿no?
Porque cuando el circuito está abierto en la base, el LED está apagado, ¿no? Si yo cierro circuito, se produce 46 microamperios en la base, que luego el transistor en el otro lado va a amplificar un poco, ¿no? A 9.36 mil amperios. Pues en este caso, justo hemos calzado con los valores precisos, pero de repente esto podría ser incluso un poco más pequeño, ¿no? De repente con 100. Vamos a ver. No es mucho. 150 quizás. Un LED no debería prender a más de 20 miliamperios. A más de 20, claro. 20 es como que el límite, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí puede ser 150, que es un valor comercial. Entonces ahí está perfecto, ¿no? Un rango adecuado para los LEDs entre 12 y 15 miliamperios está perfecto. Menos que 12 ya puedes entrar en la zona donde los LEDs no prenden muy bien. Entonces lo que quería que vean es esto, ¿no? Que dependiendo de cómo está llegando el voltaje al transistor, conduce o no conduce el LED, ¿no? Sí, entonces esa es la idea del transistor. Y que la corriente de control, es decir, la corriente que permite que el transistor conduzca, es muy pequeña. Y esto va a ser muy importante más adelante, sobre todo cuando trabajemos con Arduinos, ¿no? Con microcontroladores, porque estos dispositivos no tienen una corriente muy alta en la salida de sus bornes, pero se puede utilizar para trabajar con transistores y lograr controlar diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, eso quería que podamos ver en la simulación, estimados. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, si es que no hubiera preguntas, vamos a ver si podemos hacer esto rápidamente en el Tinkercad. Bueno, acá tengo el circuito que hicimos la vez pasada. Vamos a tratar de hacerlo hacia el tiro. Bueno, el transistor debería estar por acá. Bueno, utilizamos un NPN por si acaso, ¿no? Entonces está por acá abajo. Transistores NPN. En este caso, esto puede ser por... Ah, no, esto es... ya, transistor NPN. El resistor de emisor. Uy, lo borré. Habíamos calculado 150, ¿no? 150, vamos a ponerlo lo mismo, a ver cómo nos va acá. Esto sería por aquí. Este es el emisor, el colector. Bueno, el colector va a ir directamente conectado a la energía. Cable rojito. Y el cable negrito por acá. Cable negrito, ya está. Y de la base a... Vamos a tener que utilizar otra fuente, ¿sí? Otra fuente de alimentación para la base. Ya está. Bueno, las tierras en este caso, o los negativos, están unidos, como vimos en el circuito. Y entonces acá esto lo vamos a regular, le dijimos a 9, no está con 12, ¿no? 12 voltios. Esto va a ser 5, está bien. Y bueno, este es el voltaje de... Vamos a subir esto un poquito. Esto va a estar acá. Vamos a conectar acá el voltaje de la base, pero a través de un interruptor. A través de un interruptor que está por acá. Que si mal no recuerdo es... Esto va así. Sí, entonces esto vamos a conectarlo por acá. Acá vamos a ponerle un cable rojito. El positivo. Sí, entonces acá le inyectamos 5 voltios al pulsador. Y este pulsador lo pasa a la base. El colector alimenta el transistor. Y este resistor cierra circuito. Ya está. Listo. Entonces ahí deberíamos tener también el tema de las corrientes. Entonces no hace falta medir eso, ¿no? Ya directamente esto debería entregárnoslo. Ya, veamos. ¿Qué tal ahí? Y si pulsamos acá. Ah, faltaba faltaba el LED, pues. Falta el LED. Vamos a ponerle un LEDcito, a ver. Por ejemplo, un LED rojo. Recuerden que los LEDs también tienen un voltaje asociado, ¿no? Al color. Dependiendo qué tipo de LED pongas o qué color, el voltaje puede cambiar un poco. Y ahora sí. Por ejemplo, ¿no? Aquí, claro, sale más o menos lo mismo, ¿no? 15 miliamperios aprox al diodo.
En este caso, el transistor empieza a amplificar la corriente cuando hacemos el pulsito. De repente podría servirnos a modo de conocer un poco más al dispositivo, medirle el voltaje, ¿no? Al colector emisor, a la unión colector emisor, que sería así, ¿no? Y la otra unión, el otro punto sería en la base, ¿no? Bueno, a veces hay un poco que cuando quieres colocar un cable ahí detrás es medio fastidiosito. Esto, vamos a ver, espérate. Ahí, y esto acá. Y lo regresamos ahí. Listo. Listo, entonces cuando el transistor no está conduciendo, estamos en 9.8 voltios y aquí el voltaje con el emisor baja un poco, ¿no? A 7 voltios. Entonces estamos ahí amplificando la corriente, ¿no? Es 51.3 micro a 15 miliamperios. Entonces, según lo que hemos hablado, ¿cuánto de beta tendríamos acá? ¿Cuál sería nuestro beta? ¿100? A ver, vamos a ver un ratito. Beta es corriente base sería corriente de colector entre la corriente base. O sea, 15 miliamperios entre 51.3 micro. Entre 51.3 micro. Bueno, es casi 300, ¿no? A mí me sale 292.4. De repente le sale igual. Sí, para este caso, ¿no? Entonces ahí, de esta forma se puede trabajar el tema de los transistores como interruptor, ¿no? Es decir, como para hacer que funcione en amplificación de corriente, ¿no? Bien, estimados. Entonces, acá en este punto, no sé si tenemos alguna duda, alguna preguntita por ahí. Algo que no quedó claro. Si está claro también, por ahí una manito arriba me ayuda a saber que estamos vivos. Gracias, Lambert. Antonio, Nayeli. Frank. Excelente. Espero que ya tengan operativo su Tinkercad. Como ven, estas herramientitas están muy buenas para hacer estas pruebas y para que podamos conocer un poco más, ¿no? Por si acaso, me parece que la vez pasada no lo hablamos, pero hay también una forma para calcular el resistor que debe ir acompañando al LED para que trabaje bien, ¿no? Recuerden que el valor de corriente que debe pasar debe ser aproximadamente entre 8 y 12, 15 miliamperios, ¿no? Ni menos ni más, ¿no? Porque ya te acercas mucho a la zona donde ya el LED se puede quemar. Si haces que les energice con más de 20 miliamperios, el LED, su tiempo de vida útil decrece bastante. Bien, entonces, bueno, creo que sería todo por hoy. Vamos a tomar lista. Atentos a la lista. Creo que tenemos algunos compañeros que se han matriculado recién. Ahí me comentan ya cuando los llame. O si es que no los llamo. A ver. A ver, Casas. Isaí Casas. Presente, ingeniero. Ya. Copa. Presente. Gamero. Presente, ingeniero. Inca. Presente, ingeniero. Ochoa. Presente, ingeniero. Paricagua. Adambert. Presente. Sí, sí estoy. Te creo, Adambert, te creo. Ponce. Presente. Vera. Vera no está bien. Vizcarra. Presente, ingeniero. Y Ceballos. Ceballos creo que está en la chamba, ¿no? Si me dijo, ya.
como le falta. No, es mentira, profe, no. ¿Cómo va a ser mentira, Ochoa? Yo le creo a Matías. ¿Cómo Estimados, así? bueno, entonces ya para terminar, solamente recordarles que quedo a la espera de que me manden los grupos que van a formar. Dijimos un grupo más de 3 personas y 2 grupos de 2 para que vayamos a ir pensando en el tema del proyecto, ¿sí? De hecho, ya deberíamos tener una noción de qué vamos a armar. La próxima sesión de laboratorio igual los voy a preguntar uno por uno a todos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer del proyecto. Sí, para que lo vean anotando. Una consulta más. Sí, Danbert, dímelo. De los grupos confirmados también es para el laboratorio, ¿verdad? Esta semana para que se envíe todo. Claro, para el laboratorio del día que nos toca. Y también Claro va a que ser da, para, Ya, Mira acá. avanza. también para la parte presencial. Sí, va a ser lo mismo. Listo. Bien, estimados, esto sería todo por hoy. Nos vemos. Profe, hasta la otra próxima. pregunta. Ok, Siempre- dime, José Luis. ¿Siempre soy su delegado? Ah, ¿verdad? No hay delegado, ¿no? Mm-mm. Ya, pues si nadie se Propongo ofrece, a Godo como propondré- delegado. te tendremos nuevamente entonces, José Luis. Perfecto, muchas gracias. Pero todo es sujeto a que hagas las cosas bien, así no te podemos derrocar. Solo tuve un error, profe, un error. Ahí como 1 o 5. Tuviste 5 errores. Una, cállate, Danbert, una nomás. Uno en hacer y las demás del laboratorio. Nada, ya, profe, gracias. Ya, chicos, listo. Entonces, nos vemos el día. ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca? Mañana. Mañana. Ah, mañana, ¿no? Mañana a las 2. Ya, chicos, listo. Nos vemos mañana entonces. Que tengan buena tarde, buena noche. Chao, chao.